Bienvenidos a una nueva edición de Traficantes de Cultura, producción de Mundo Películas. Eh, Hoy es un día especial porque tenemos algo así como casi una efeméride que se va a volver con el paso del tiempo porque se va a convertir en algo icónico. Es muy reciente y tiene que ver con el fallecimiento de Alejandro Sieveking y Bélgica Castro, quienes fallecieron hace un año ya, él un 5 de marzo y ella un 6 de marzo. Y a estos íconos de la actuación y de la cultura en Chile. Y debido a esta fecha tan especial y tan importante para el mundo de la cultura, el teatro y todo lo que conlleva, es que hoy tenemos una invitada especial. Estoy hablando de Daniela Mijovilovic, nieta de Bélgica y Alejandro. Muchas gracias por compartir con nosotros después de este año que ha pasado, que también luego se volvió tan complejo con la pandemia y todo eso. Bienvenida y gracias por querer conversar con nosotros. Hola, gracias a ti por invitarme, gracias por hacerme parte de recordar a los abuelos un día como hoy, después de un año. Genial, no, muchas gracias a ti. Bueno, para comenzar, contarle un poco a la gente que tú no estás como ligada a este mundillo, no eres actriz, eh, pero me gustaría que partieras contándonos un poco de ti y tu relación con el teatro y la cultura. Bueno, mi relación es súper apegada porque se dio la casualidad de que nosotros con los abuelos vivíamos al lado, vivíamos en el mismo edificio, separados por dos puertas en el fondo. Por lo tanto, todo mi proceso como de juventud y muy chica siempre fue en el departamento de los abuelos. Entonces fue mucho de ver actores, de compartir mucho, ir al cine. Nosotros íbamos mucho al biógrafo los días sábados. Era como parte de las cosas que hacíamos, era ir al cine los fines de semana. Era como parte como de tradición familiar. Y, y lo otro es que, por ejemplo, cuando Alejandro estuvo haciendo clases de cine en Arci, era muy entretenido sentarnos a ver las películas juntos. A ver, yo me recuerdo cuando hablaba, por ejemplo, hizo un ciclo sobre las drogas y yo era muy chica, tenía como, ponte tú, 12, 13 años, y vi Kids Golpe a Golpe. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Y yo, imagínate, 12, 13 años, quedé como un poco en shock, así como que, wow. Vimos Requiem por un sueño, Transporting, y ¿cómo se llama esta? Adiós a Las Vegas, la de Nicolas Cage. Live, O, o Viva Living Las Vegas, Lives en Las Vegas. claro, algo así. Y entonces fue como que cada cosa icónica que hacía para mostrar el cine, finalmente la veíamos con Alejandro y de cierta manera me hizo muy aficionada al cine y al teatro. O igual fuerte, fuertes películas pero interesante. Y te cambia todo, te cambia la vida, ver las cosas desde muy chica, te Mm. cambia la óptica de todo. Y con Bélgica, Con Bélgica, bueno, con mi abuela yo era la que le leía los textos. Yo ya, era como su apuntadora. ya. Entonces, yo creo que dentro, porque me acuerdo porque era más grande, que la obra que más me marcó a mí con ella fueron Los días felices de Beckett. Ujú. Entonces, que era un monólogo, imagínate, eran como casi 2 horas donde había un personaje en algún momento que le hablaba, que era mi abuelo, que era Alejandro, pero que eran como, ponte tú, en toda la obra eran como 6 líneas, ¿cachai? Toda la otra parte de la obra se la llevaba la abuela y entonces era cuando haces una obra donde hay otro actor, tú vas dando pie que, que tu diálogo va siendo concordante con el otro y así para el actor o para la actriz es más fácil recordarlo. Pero en este caso era como todo el rato tenía que hablar ella y claro, y ahí yo le tenía que soplar el inicio de cada línea o cada cierto tiempo, qué sé yo, era como que me miraba y era como ya ahora, así como dime, sóplame.
Entonces creo que, bueno, hasta el día de hoy recuerdo el inicio de esa obra. De hecho, parte de mi carta de despedida en el funeral fue el inicio de Los Días Felices, que es una obra maravillosa del teatro del absurdo. Qué bonito, qué bonito. Oye, y ver, porque claro, tus abuelos tampoco eran muy de que les gustara que los llamaran maestros, tenían mucho esa humildad, también fue como parte de cosas que se dijeron en su funeral también. Eh, ¿Cómo fue para ti? Porque para nosotros, para la gente del teatro, son unos maestros, para mucha gente lo fueron, fueron una inspiración muy grande, dejaron un gran legado. Pero tú como nieta, que lo vives de otra forma y con las historias que me cuentas, ¿cómo fue para ti visualizar también junto a estos recuerdos, ver el crecimiento de ellos? Porque fueron tantos años de carrera, y claro, tú viéndolo ahí como soplándole el texto a tu abuela, ¿cachai? ¿Cómo fue para ti ver ese crecimiento? ¿Y cómo Mira, lo miras ahora? me pasa con, por ejemplo, con mi abuela, que creo que piensa que yo nací el año 83, ellos llegan a Chile del exilio el 87. La otra vez discutí con mi hermano porque era como, yo pensaba que era el 89, mi hermano me decía el 87, de ahí me mandó unas cosas del teatro itinerante y fue como, ops, es cierto. Creo que fue el 86, 87. Yo era muy chica, así que no recuerdo bien, Ujú. pero tengo la sensación de que mi abuela llegó siendo una gran actriz. ¿Por qué hago la distinción? Porque Alejandro era el gran dramaturgo, el gran escritor, tenía como esa chapa. Y creo que con los años, me atrevería a asegurar que al final de su carrera, sus últimos, que final de carrera, estoy hablando de los últimos 15 años, él como que como que se transformó finalmente en un gran actor, donde sus papeles eran maravillosos. Al principio, claro, yo siento que él relegó toda su creatividad y su capacidad creativa en esto, en escribir. Y luego empezó a actuar y como te digo, al principio a mí no me gustaba mucho, debo decir que era un poco, estaba a la sombra de mi abuela, pero al final tú veías que fue como una mariposa, era como, estuvo como mucho tiempo una pupa y de repente floreció, de repente se transformó en un actor increíble, con una presencia escénica que era maravillosa. Además que con ese metro 90 y algo era como imposible no tener presencia escénica. Pero claro, agarró un estilo particular, una forma, ya tenía ciertos aspectos de la voz, de las miradas, ya era como, ya tenía algo, ya era como de una característica que lo hizo finalmente un gran actor al final de sus días, ¿cachai? Creo yo, sin saber mucho ni leer ni escribir, pero es la idea que me da a mí. No, pero siento que hay un dejo de humildad también en esta frase final porque hablas como con mucho conocimiento, donde estuviste al lado, quizá inconscientemente tienes mucho manejo del tema también, porque hablas de tus abuelos como desde el crecimiento, tenías la crítica también para poder ver que tu abuelo para ti en algún momento no era, como dices tú, la sombra de tu abuela y que fue evolucionando constantemente hasta que dijiste, guau, aquí ya mi abuelo la hizo, la está reventando. Y me recuerdo mucho, por ejemplo, la actuación en el club, Ujú. eh, que Alejandro no tiene diálogo, solo unos balbuceos de un sacerdote pederasta asqueroso, ¿cachai? Era como una persona que estaba con las cabras en el monte. Así como que era un tipo ya decrépito, con sus funciones mentales ya inexistentes casi, y a pesar de eso, la potencia de la actuación sin diálogo, tú de verdad como que tenías una cosa como dual de viejo cerdo y por otro lado decir,
ay, como que te daba esa cosa de que, chuta, pobre caballero que está hecho mierda, y por el otro lado, viejo cerdo. A mí me impactó mucho en esa obra. Fue una de o sea, esa película, fue como, me encontré que fue impresionante. Lograr hacer eso sin diálogo. Claro, que ahí es cuando pasa la expresión de como solamente corporal, de la actitud corporal, como de reencarnar de una forma tan potente que es como con la mirada, la actitud, el simple hecho como ya de más de la palabra, decir con el cuerpo, con las expresiones. Claro, yo tampoco soy actor, pero me da la impresión de que ese trabajo debe ser mucho más complejo y un trabajo mucho más profundo. Sí, o sea, es como la ontología de la corporalidad, el Claro. ser a partir del cuerpo. ¿Sabes? Muy bonito. ¿Viste que sabía, no? ¿Viste? Pero es que es imposible no haber absorbido Mm, muchísimo no solo de ella, no solo de ella, yo me acuerdo de la Anita Kleski, que era una actriz fabulosa, que era un ser humano maravilloso, o eh, la, hay tantas actrices fantásticas que pasaron por la vida de los abuelos y actores fantásticos. No sé, yo era de las cabras chicas metidas, pues, porque era muy snob cuando chica, entonces era como que quería estar metida ahí, porque en mi casa no pasaba nada tan entretenido como lo que pasaba en la casa de los abuelos. ¿Sabes? mm. Oye, y eso igual es como un poco llamativo el ser la nieta de estos tremendos actores, dramaturgos, director. ¿Y cómo fue también ese proceso tuyo de niña? Porque me imagino que también tiene que, obviamente, con un poco de juego, de no sé, digo yo, quizá, oh, está tal actor en la casa de los abuelos, voy a ir, y cómo se comportaban ellos también con tus reacciones a ese tipo de cosas, o el de estar ahí presente, contemplándolo, aunque finalmente también te llevó a tampoco querer ser parte de eso y desarrollar tu vida por otro lado también. Que te tengo que contar algo muy ridículo, porque cuando yo bueno, mis amigos lo saben, pero y mis amigas, pero yo no tuve televisión, nunca. Ya, qué Era bueno. algo que era como de hecho hasta el día de hoy Sobre no todo la ahora, tengo, sobre todo ahora. hasta el día de hoy no la tengo. Entonces, para mí, el observar a estos abuelos que pertenecían como a una casta intelectual, no era tan latente, no era tan evidente, porque finalmente el teatro, en la época que yo recuerdo, no era algo como más de intelectuales, como que yo iba caminando con mis abuelos, no sé, al cine ¿te acuerdas tú del Café Santo? No. Era un café maravilloso que estaba en la esquina de Huérfanos con Ahumada. Era una cosa pero fantástica, que nosotros íbamos a tomar mucho café allá. Y la gente no los reconocía, no era como hoy día, o sea, bueno, hace los últimos años, y ya estaban saliendo en series de televisión, en películas, pero al principio era solo de teatro. Entonces, para mí era muy natural como que esta gente que venía a visitar a los abuelos era gente de teatro, y no era como algo como, wow, nunca lo vi así. O sea, yo recuerdo mi vida infantil haberla pasado en los camarines del teatro itinerante. El teatro itinerante era el Teatro Camilo Enrique, el que está en Amunátegui con la Alameda. Y me acuerdo, no sé, cuando había plaga de ratones, me acuerdo de haber, por ejemplo, en el estreno de La Remolienda, Mónica Jaramillo, que era una actriz fabulosa, una de las chicas que hacía de prostituta, tenía que, en una parte de la obra decía, ¡yujú! Y yo, te hablo, 6, 7 años, me paro arriba de la silla en pleno estreno y grito, ¡yujú! Atrás, en bambalinas, fue como, esa es la loca, la Dani. Y fue una risotada en general, pero en el escenario como que no hubiese pasado nada. Y como que mucho, la Sarita Enríquez, que es otra actriz del teatro itinerante también maravillosa, me comentaba eso, de lo, de lo mucho que nos llevaban los abuelos a participar, a estar ahí metidos, inmersos y todo. Entonces, pero para mí era súper natural. No sé si me hubiese imaginado otra forma.
era como natural. Nunca lo vi así como, oh, tengo unos abuelos. Yo creo que después del 95, ¿Mm? cuando la abuela recibió el premio nacional y la acompañamos al antiguo Congreso, al ex Congreso, fue como, wow, parece que son bacanes. Pero como después, así como que me cayó la teja. Oye, y el proceso de involucrarte en el estar ahí con los actores, lo que te decía delante, de adquirir un poco de eso. Yo creo que soy muy ridícula por la vida, entonces soy muy, cosa de, ya, la Bélgica siempre me decía que como que soy demasiado pasional, si lloro es como voy a llorar con un cigarro, va a ser muy dramático, si estoy contenta me voy a reír con una carcajada espantosa, todo para mí es muy drama queen. Y finalmente mi faceta artística en algún momento fue ingresar a estudiar canto lírico en el municipal. Ya. Eh, pero mira la cosa absurda de la vida, ¿no? Y yo sentía que no era lo suficientemente bueno, no era lo suficientemente, no destacaba. Entonces era como, voy a hacer más del montón. Además que era contralto, la mayoría de la música lírica y sobre todo las óperas están escritas o para soprano o para mezzo soprano, entonces las contralto no destacaban nada. Y, y era como, bueno, si no voy a ser la mejor, no, mejor no me dedico. Mi abuela no me habló por 6 meses, enojadísima con mi decisión, porque ella encontraba que no necesitabas talento para las artes. Que el 98% del trabajo tiene que ser trabajo y un 2% de talento. ¿Cachai? Por eso siempre me recuerdo que era como, y estos niñitos y estas niñitas creen que van a salir de la universidad siendo actrices o siendo actores. Eso es absurdo. El teatro se hace en las tablas. La profesión no es una profesión, es un oficio que se trabaja ahí, en las tablas. Entonces, de cierta manera, quizás no quería trabajar tanto en la música clásica. Fue como, quería ser fantástica de una. Sí, pues, no, igual interesante también ese punto, en el cual encuentro toda la razón, no solamente para el teatro, sino que como que en las profesiones en general. Uno a veces sale de la universidad con la carrera y se pone a trabajar y dice, puta, weón, cuánta plata gasté, weón, o cuánto me endeudé con el Estado, weón, o etcétera, etcétera, o cuánto trabajé para pagar esto, y finalmente miráis para atrás y es como que te dieron ciertas herramientas, pero al final vaya aprendiendo mientras estáis trabajando y mientras vaya haciendo, así que ahí concuerdo completamente con Bélgica. Sí, o sea, a ver, yo soy barmaid, yo hago cócteles y claro, si Entonces yo llevo, esto debió ser en vivo, sábado en la noche en vivo, sí, preparándome copetes, sí. sí, para la próxima te tengo que hacer unos tragos hermosos. Y Maravilloso. claro, yo al principio eran unos tragos muy sonsos, una cosa muy simple. Y después con el tiempo llegáis a hacer las cosas sin pensarlas. Ya llegas a ver los colores, los sabores. Finalmente la mixología también es un arte. Sí. Entonces, claro, y me doy cuenta que son los años de oficio los que me hacen a mí hoy día hacer un cóctel de calidad versus hace 20 años atrás cuando empecé. Entonces, se aprende harto con los abuelos, de eso, No, sí, me de, imagino. de lo que es el oficio. Me imagino. ¿Y cómo es para ti mirar eh, ahora, después de este año que ha pasado, que me imagino que te habrá hecho pensar algunas cosas, tener más recuerdos, acumular más recuerdos, atesorar más? eh, ¿Qué es lo más lindo que recuerdas de ello? Su amor, su amor. Hoy día, bueno, tuve la suerte de junto a la Esperanza Silva, a la Catalina Echeverría, que es parte de la Fundación Víctor Jara, y a la Cata Saavedra,
ay, a la Cassandra, que no recuerdo su apellido, pero también es otra actriz maravillosa, que de guardar todos los tesoros que tenían mis abuelos, no solo en obras de arte, sino que en sus libros, y lo que yo me quedé para mí fueron las cartas que se mandaban ellos. Y me hizo mucho sentido cuando chica leí las cartas que le mandaba Oscar Wilde a Lord Alfred Douglas, y fue como ese amor antiguo, como ese amor que no lo ves ahora, que no existe, que no, que yo Y no que sé. se arruinó con las redes sociales y la tecnología. Oye, es que yo me pregunto si se arruinó ahí o estaba arruinado desde antes. Como que no sé, no sé si fueron solo las redes sociales y la tecnología, porque, porque no sé, yo no recuerdo a mis padres quererse de esa manera, ni haber visto tíos, o creo que eso pasa una vez en la vida y son casos así como, no sé, Sartre con Simone de Beauvoir, no sé, son casos, no voy a nombrar a Fría porque creo que Diego era un tóxico de mierda, pero, 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 pero era un amor que era como si tú no estás, yo me muero. Claro, hoy día lo veo, también me Y así pasó fue. mucho, y así fue, pero hoy día me pasó mucho también, o sea, este tiempo de leer las cartas que decía, es un amor súper, que hoy día, con la óptica feminista, con esta deconstrucción del amor, hoy día diríamos, esto es un amor un poco insano, un amor medio obsesivo, medio que anuló al otro, porque claro, sí, efectivamente, mis abuelos tenían nietos, mis abuelos tenían, o sea, mi abuela tenía un hijo, pero nada nada de eso era tan importante como el él y el ella, como ellos dos, como el núcleo, ¿cachai? Como que hay mucha gente que de repente, oh, Alejandro y Bélgica te trataron como su hija o como su hijo, no sé qué. No sé si la gente era tan importante como ellos dos, como una entidad única. A mí eso me pasa. Yo me acuerdo, no me acuerdo en qué año, pero en algún momento, como quizás en los 90, sí, yo creo que en los 90 y algo, a la Bélgica le invitan desde Costa Rica a hacer unas obras de teatro. Y Alejandro no podía viajar porque estaba haciendo clases en Arci. Por lo tanto, no podía dejar tirado es que Alejandro era un trabajólico responsable, o sea, él podía estarse muriendo y ir a hacer clases igual. Entonces, deciden que mi abuela viaje sola y él quedarse acá. Y yo iba todos los días, cruzaba mi puerta del departamento a fumarme un par de cigarros con él y ver las noticias. Y, y fue una profunda pena de tenerla lejos. No sé qué hacer sin tu abuela. Me siento vacío, me siento perdido. Quiero contarle que me lavé los dientes 3 veces hoy día, ¿cachai? Era como ese nivel de cosas súper importante, ¿cachai? Era como, lo compartían todo, todo. Era impresionante. Hay gente que me dice, ay, lo que pasa es que detrás de como en la casa es otra cosa, o a puertas cerradas, o sí, gente es otra forma. Pero fíjate que no. O sea, yo me acuerdo que una vez mi abuela estaba muy sentida con Alejandro porque le había dicho que estaba muy molesto con ella. Era su forma de discutir. El chica es muy molesto. ¿Cachai? Pero era impresionante. Yo no conozco, creo que nunca he visto ese amor, esa, ese compromiso con el otro, ese compañerismo, esa falta de ego. Porque imagínate lo que es para un hombre en los años 60 saber que tu mujer brilla más que tú, por ejemplo. ¿Cachai? Porque fue muchos años Bélgica Castro, ¿cachai? Y él estaba como al alero, más joven, qué sé yo. Y después, claro, Alejandro encontró, como te digo, esta cosa de esta renació en el teatro como actor
Y bueno, pero nunca sentí que hubo un celo profesional, al contrario, Alejandra escribía para mi abuela. Entonces, es impresionante. Yo no sé si existe un amor así en la vida. No, ya no existe, el amor está muerto. El amor está muerto, ya no. Murió con ellos. Y Claro. el mundo. Es verdad. Oye, bueno, igual, qué bonita historia de amor, todos sabemos cómo terminó, y donde me hablas también de la perspectiva, o sea, del compromiso de ellos con el arte, o sea, perdón, entre ellos mismos. ¿Cómo ves tú, desde tu lado, como nieta, al estar junto a ellos, que era la perspectiva de ellos con el arte y el compromiso? A ver, ellos eh, creo que tuvieron varias etapas con respecto al arte. Siempre estuvieron muy molestos con la falta de difusión, con la falta de, por ejemplo, recuerdo muy claro haber escuchado a Alejandro decir, claro, el fondar no lo dan porque se supone que ya somos personas que ya hemos hecho todo, por lo tanto es súper difícil conseguir fondar. O de repente siempre están los mismos. O de repente tenían ciertos temas con Santiago Amil que siempre eran el mismo tipo de teatro que era elegido para ver, porque finalmente en Santiago Amil tiene un monopolio del tipo de teatro que se ve en Chile. ¿Te fijáis? O sea, como que no existe ninguna plataforma que tenga tantos recursos para ingresar teatro de otros lados. Y hay una sola persona que decide qué tipo de teatro vemos todos, todas y todes. ¿Cachai? Entonces, habían varias cosas que tenían como cierta incomodidad, molestia. También les molestaba mucho cómo bajó la calidad de las escuelas de teatro, como esta cosa como que en algún momento salieron unas especies como callampas, se proliferaron las escuelas de teatro, no muchas de muy buena calidad. Siempre reclamaban la falta de lectura que tenían las estudiantes, los estudiantes, como que finalmente no te puedes hacer un buen actor, una buena actriz, si no pasas la mayor parte de tu vida leyendo, porque no es posible, no hay forma de ser yo creo que no hay forma de ser una buena ser humano si no se lee muchísimo. Es como, si hay algo que dejaron en mí como, como, como tatuado en la piel, es léete un libro diario y tu vida va a ser más feliz. Entonces, creo que tenían muchos reparos con la educación en este país. Muchas veces nos sentamos a conversar como post dictadura la cultura se fue al demonio. La cultura, la educación. Acuérdate antiguamente cómo era el obrero, el letrado, la obrera, la profesora, cómo el conocimiento que tenían sobre todo, sobre conciencia cívica, sobre política, sobre la cultura, la necesidad de cultura. O sea, si te das cuenta, hoy día yo creo que a partir, yo creo que del 2015, 2016, con el movimiento pingüino, te vas viendo que las y los estudiantes tienen una sed de aprender más, conocer más. Pero, pero acuérdate que hubo una época en que era como que hubo un oscurantismo cultural. O sea, había mierdas en la televisión que eran o sea, creo que Quique Morandé era como un tipo que la gente veía. O sea, ¿cachai? No sé, Mecano. Ya no estaba, ojo con el arte de Nemesio Antunes, ¿cachai? Entonces, De una época que hubo un programa maravilloso en el TVN, pero como a la 1 de la mañana, que creo que se llamaba Hora 25. No sé si lo vi. ay, con el Augusto Góngora. Mm, Sí, sí. ¿Sabes cuándo lo vi? Cuando empezó a hacer, que lo veía por internet, cuando empezó a hacer como la bajada de Santiago ya. Amil. Mm. Como que hacían eran como un programa como satélite de Santiago Amil.
Y ahí lo empecé a ver. Pero imagínate, a la 1 de la mañana. ¿Cachai? Sí, pues, y siguen existiendo estos estelares basura o, Hoy, o estas hoy teleseries basura también. las teleseries. ¿Alguna vez escuchaste a tu abuelo hacer O sea, opiniones respecto a las nuevas teleseries? Porque igual tuvieron su época dorada, tuvieron su boom, donde yo me acuerdo, por ejemplo, en mi época, yo soy de los 90, eh, ver actores en la tele aprendiendo idiomas nuevos, ¿cachai? Haciendo todo un trabajo diferente al de hoy día, que hoy día es el hijo del hijo del hijo de tal, uno cacha por el apellido y que actúan pésimo y finalmente hay como unos guiones basura con actores que quizás muchos ni siquiera hayan estudiado como actores y ahí está la gente viendo ese tipo de contenido. así como un nepotismo ilustrado. Claro. A la chilena. Mm. Eh, yo no recuerdo, era un tema que no sé, o sea, no recuerdo haber hablado así como de las teleseries en O quizás no específico. veían, puede ser una gran opción. ¿Cómo? Que no las veían. No las veíamos, porque eso no Claro. había, no había nunca una crítica, no había, era como, sí, era como la televisión es basura, nosotros no nos prestamos, yo me acuerdo que había no me acuerdo en qué teleserie, porque en verdad no tengo idea, pero le ofrecieron una cantidad de plata a mi abuela, que era como, mi abuela me decía que llegaba a ser entre grotesco, ofensivo e irrisorio, porque era una cantidad de plata para esa época que era como haberse ganado el Premio Nacional 3 veces, era una cosa ridícula, por hacer un personaje de una teleserie en televisión nacional. Mi abuela era como, ¿por qué creen que voy a aceptar? Y creo que entre nos, el personaje se lo quedó la Delfina Guzmán. Era como, yeah. Ya. pero en realidad, sé, creo que encontraban que la calidad de las teleseries en general eran pésimas. Yo creo que si hubiesen visto este boom de las teleseries como turcas, yo creo que se mueren, no sé. No, yo nunca he visto una, pero me imagino que debe ser de muy bajo presupuesto. No, tampoco la he visto, pero la he visto a la pasada de repente mi mamá cayendo por ahí y es como, mamá, ¿de verdad estáis viendo eso? O sea, yo curado actúo mejor que los que están ahí. Es como, ya déjame, si es el rato que tengo para distraerme. Oye, pasando a otro tema, centrándonos un poco más en ti, me quedo dando vuelta aquí yo, aprovechando que estoy entre medio de mis libros para verme intelectual. Sí, como Comentario, la biblioteca hecha de mentira. claro, el fondo de mentiras, sí. Eh, Entre medio dijiste que te habían dado esto como si puedes leer un libro al día. ¿Cómo es tu relación con la lectura? ¿Qué tipo de lectura te gusta? Me interesaría saber un poco más de ti y tus gustos también. Bueno, ahora, solo por una cosa como de momentánea, Ujú. estoy leyendo Frankenstein de Mary Shelley, eh, porque empecé a darle como otra vuelta a me encontré con un libro de cuentos que le compré a mi hija en esta hermosa y maravillosa librería que es la Gato Pez, que vende libros ilustrados. Entonces tenían una colección de cuentos de terror de distintos países, Qué bello. leyendas sobre la muerte. Eh, mi hija mi hija me acompañó el día que mi abuela falleció, entonces ella dice todo el tiempo que la bisabuela está con ella, tiene como un relato muy bonito de la muerte, pero me parece muy importante transmitirle a las niñas que la muerte es algo que pasa y es la única cosa que tenemos certeza en la vida, que vamos a morir en algún momento. No quiero sonar fatalista, pero es la Es la realidad. O sea, realidad, no sí. sabemos nada más. Entonces, de repente viendo y me dice, hoy tengo esta novela gráfica de Frankenstein, fue como, la llevo. Y claro, y leyéndola ahora con esto, eh,
que hoy día un amigo me hacía un comentario que era como quizás, me decía, imagínate que hasta un monstruo tiene más empatía que el macho. Y yo le había dado otra lectura, que era como yo decía, y heavy que los seres humanos construimos relaciones o construimos cosas, y finalmente, cuando estas cosas no son como uno le parece adecuado, o no es como tan perfecto, se transforma en una defensa. Y en fin, he estado como dándole mucha vuelta a Frankenstein, pero los últimos meses he estado leyendo harto a Judith Butler y leyendo harto feminismo, en verdad. Estoy como transitando la deconstrucción, porque creo que hay mucho que transformar en uno, hay mucho que cuestionarse, sobre todo cuando uno está siendo una madre, está maternando, ¿cachai? Es como, Claro, sobre todo. ¿cómo no repetir los patrones? Porque finalmente uno viene de una cultura paternal. ¿Cómo no repetir patrones? ¿Cómo educar de manera diferente? ¿Cómo generar círculos de crianza? ¿Cómo ser una mujer diferente con, tu, con, con las otras mujeres que comparten tu vida también? ¿Cachai? Y este último tiempo he estado en eso. La mayoría de las cosas que leo es feminismo y sobre... Eh, sí, estoy leyendo poca novela. Estoy más dada a la filosofía feminista. Bueno, estás en el mes correcto porque este mes se estrenan una cantidad, pero increíble, de libros feministas o sobre mujeres. De hecho, no me acuerdo el nombre, no sé si ya lo viste, pero viene uno de la Gabriela Mistral. Ay, sí, con la Doris Gana. Sí, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero Sí, ese, que son como las cartas íntimas. sí, sí. Ese ya Sí, la próxima semana voy directo a comprarlo, porque la pura portada, nunca me la venden por la portada, pero la pura portada fue como ya sé de lo que se trata esto, lo necesito. sí, yo también lo quiero comprar. ¿Y sabes cuál es el otro que me interesó mucho? El de las El tesis. de las tesis, sí. Rompiendo el miedo, creo que se llama, o romper el miedo. Son dos, lanzaron dos. Fueron Son, dos. Hay uno que se llama como las tesis y el otro es eh, romper el miedo, ¿o no? te Yo digo ahí al tiro, te digo al tiro. Lo tengo aquí en el teléfono, espérame. que igual creo que está bueno porque yo lo que leí que son varias compilaciones No, tienen la antología de feminista, ese es el otro. ya, La antología antología feminista, feminista, claro, que es como una especie de eh, revisión de las distintas feministas, ¿o no? claro, sí, 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 sí. Y Bueno, el y ahí otro es está, como manifiesto. ya. Y ahí está justamente la mamá de Mary Shelley, que escribió Mm, Reivindicación de la Feminidad, creo que se llama. ujú. Acuérdate que esta mujer fue llevada, la mamá de Mary Shelley fue llevada detenida por hacer este manifiesto en donde hacía una crítica acerca de que en Europa la mujer no era vista como ciudadana. ¿Cachai? Como que finalmente esta cosa que hacían los franceses de la libertad, fraternidad y bla, 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 era como finalmente solo para los hombres. Entonces, y ella hace, yo creo que se ve en la historia como la primera mujer que escribe sobre feminismo y le da un lugar a la mujer desde la posición de ciudadana. Bueno, igual es interesante también porque para un hombre igual el tema de la deconstrucción es diferente porque nosotros venimos con el cerebro mucho más lavado desde chicos. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, yo no reniego de mi pasado. Tampoco te voy a decir que soy feminista porque sería súper Barça, ¿cachai? Tampoco te diría que estoy desconstruido porque sería mucho más Barça todavía, ¿cachai? Onda, no terminan ni de construirse ustedes, vamos a construirnos nosotros. Pero es un trabajo constante, por lo menos siento yo que por lo menos en mi generación hay como un debate con uno mismo. Es como que de repente uno va y piensa algo y es como te retalla a ti mismo interiormente. Es como, no, pues bueno, esa weá está mal. ¿Cachai? Y hay como un trabajo constante respecto a eso. Y es bastante interesante también estar leyendo
libros que te reafirmen. Por ejemplo, yo te quería recomendar una película, no sé si ya la viste, se llama Promising Young Woman, estuvo nominada a los Golden Globes y está probablemente esté nominada a los Oscars. Está protagonizada por la Carey Mulligan y está dirigida por Emerald Fennell. Y es bien interesante porque también dentro de la producción está Margot Robbie, es como hecho por muchas mujeres. De hecho, hay una protagonista y los hombres que van apareciendo igual son actores bien destacados, pero que es como que siempre están como muy en segundo plano, aparecen un rato. Y la película es bien interesante porque se trata un poco de una mujer que se hace la curada la borracha en los bares, para que aparezcan ¿Ya? los buenos hombres a ayudarla, ¿cachai? Que es como el weón que es, oye, estáis bien, pa, y se la quieren llevar para la casa, ¿cachai? Porque están curadas. Y finalmente la mina no está curada, ¿cachai? Y como que les trata de dar una lección porque una de sus amigas terminó muerta por eso. Y está bien interesante la película, te lo mencionaba porque, bueno, tiene un punto femenino muy importante, pero también siento que verla desde el lado masculino es también bien interesante porque te muestran de ninguna manera burda, sino que muy natural, muy como en la vida real, cómo se comportan los hombres ante estas situaciones. Por lo menos yo no soy así, sí en algún momento fui un imbécil, pero nunca tanto, y cuando era chico era un tóxico. Era un tóxico, pero he evolucionado, por eso te digo que no, que no reniego mi pasado, porque mientras uno vaya creciendo está bien. Pero es asqueroso, es como que a mí me da vergüenza ajena ver un grupo de hueones así como la mina curada. Bueno, yo nunca estuve en esa situación, pero es como ver como, oye, bueno, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién se la agarra? ¿Cachai? O ver Claro. conductas súper machistas desde esa perspectiva que ni siquiera está exagerada. Es como yo he visto esa weá, he estado al lado de hueones Sí, po. así, o en esta situación yo también me vi en algún momento, y es como bien despabilante la película y chocante, siento yo, para el género masculino, porque de hecho una de las frases que se manda la protagonista en la película es como diciéndole a un hombre, tú no te imaginas cuál es la peor pesadilla para una mujer. Y claramente tiene que ver con el abuso sexual y el abuso de poder de los hombres sobre ella. Y está bien interesante, muy interesante, así que te la recomiendo. Ay, la voy a ver, buenísimo. ¿Y en qué plataforma no la encuentro? La mando después por WhatsApp, pero ahí Ya, Google, buenísimo. Promising Young Woman, aparece, pero Ya, igual te la mando yo por WhatsApp. bacán, bacán, buenísimo. Sí, el cine ha hecho harto con respecto a visibilizar desde la historia de las mujeres. O sea, yo me acuerdo, no sé, hace poco, bueno, hace poco, quizás no tampoco, 2016 quizás, salió, o 2018 salió Las Sufragistas, Sí, donde tiene un papel Meryl Streep. Y últimamente han habido varias películas donde habla también de la historia de las mujeres que hemos sido invisibilizadas en la historia. Yo creo que, o sea, imagínate, estábamos hablando recién de Gabriela Mistral y ella es invisibilizada como una mujer lesbiana. Pocos dicen lesbiana, si no hay nada malo en claro. eso. Es una mujer lesbiana que convivía con otra mujer, que estaba enamorada de una mujer. Y eso no la hace o sea, es tremendo eso cuando se invisibiliza a las mujeres. Yo eso me pasa con, con el rol que tengo, por ejemplo, como mamá, es recordarle a mi hija que ella puede ser lo que quiera ser, que no necesita vestir de rosa, que no le tienen que gustar las muñecas, que la mamá jamás le va a regalar una Barbie, y que si quiere un auto puede tener un auto y que es fuerte. Y lo que le estoy enseñando ahora, porque los niños, hay que ver eso también, que los niños tienen ciertas cosas que no sé dónde lo aprenden, pero el hablar del cuerpo de los otros, el decir ciertas cosas que es como, cuando íbamos la otra vez en el ascensor y como que, qué vieja es ella, y yo así como, ay, hija, así como, trágame tierra, no digas eso, y explicarle a mi hija que tiene 4 años que no se habla del cuerpo de los otros, ni para bien ni para mal, que eso no es importante. Entonces, y es algo que tenéis que hacer desde niña, desde la primera infancia, plantar esa semillita. Sí, pues porque si no está la semilla con la que venimos las demás generaciones, pues que viene con todo ese prejuicio,
con el preocuparse de estupideces, no sé, el simple hecho de tener una espinilla en la cara, que alguien venga, uy, qué grande la espinilla que tienes en la cara, y es como, oh, weón, no, ¿tú crees que no me miré en el espejo antes de salir? Es como Claro, la gente muy preocupada de esas idioteces. Así que sí. Sí, yo creo que hoy día movimientos como el body positive o body ujú, neutral, creo que le hacen súper bien a las nuevas generaciones. Aunque me yo parece muy también. gracioso cuando las chicas del body positive son muy estupendas y como, ama tu cuerpo, lo digo yo con 30 kilos, y es como ya. Pero hay otras chicas que están haciendo la pega y que están naturalizando los cuerpos grandes, los cuerpos distintos, porque, porque muchas veces también está esta cosa de la gordofobia, pero también nos olvidamos de los cuerpos que no son hegemónicos, de las personas con capacidades diferentes, ¿cachai? Como, o con las personas que no están dentro de que, o eres muy masculina, o eres muy femenino, ¿cachai? Como que creo que, no sé en qué momento de la historia nos hicieron creer que ser todos iguales estaba correcto. Porque encuentro que es lo más aburrido que pueda pasar en el mundo, que seamos todos iguales. Completamente ¿Cachai? de Que acuerdo. la otra vez me pareció así como, es una cosa muy ridícula que pensé el otro día, que era como, ¿te has dado cuenta que ahora está como que todo el mundo de nuestra generación se está poniendo brackets? No sé si te pasa. Ujú, sí, he Así visto como harto. Mm, post 30 brackets. sí, Y te das cuenta que son todas las sonrisas iguales. Ahora se están poniendo hasta como unas carillas y como, es como chuta, ni siquiera había una actriz como no sé si era francesa, que tenía los dientes como uno sobre el otro, Natasha Kinski, puede ser o no, no lo sé, ¿te ahí me acuerdas de pillas. ella? A ver, Que era una Natacha. chica que era como una chica como muy, que fue un boom erótico y sexual en los 90, era una mujer que hizo quizás como alguna película de mujer así muy guapa. ¿Será ella o no? Yo soy pésima con los nombres. Bueno, La estoy mirando en Google, pero sale en todas las fotos con la boca cerrada. pero, Así pero que es no una puedo. chica muy No. blanca y media colorina, ¿no? Ah, pero espérate, ¿es la de París, Texas? ¿O no? Sí, no recuerdo si. Bueno, pero pensando que es ella tenía Ya. una cosa en los dientecitos que era como el diente un poquito levantado, y era una cosa que tú decías como la belleza en lo imperfecto. Uy, pero ¿Te ahora también se fijas? está dando con Anya Taylor-Joy, la chica de Queen's Gambit, porque tiene como los ojos como un poco separados, o sea, como más alejados de la ¿Ya? nariz. Y también se está dando mucho eso de que su belleza distinta, su belleza especial, y como que ha causado un boom dentro de la serie también esta como distinción que tiene ella en su rostro. Pero no deja de ser hermosa. No, claro, claro, lo es, No deja de completamente. ser Para hermosa, o sea, nada. es como tremendamente bella. Además que a mí me pasa con ella que tengo unas ganas locas que haga algo con Tim Burton. Uy, sí, qué buena idea, Sería qué algo buena así idea. como, sí, por favor, yo como que me la imagino a ella haciendo algo así, creo que sería fantástico. No sé si existe alguien que pueda hacer lo que hacía ¿cómo se llama el hombre joven manos de tijera? Edward, Johnny Depp. No, pero Johnny Depp. No sé si existe algún actor que pueda hacer como algo como, pero creo que ella es perfecta para ser una musa de Barton. Además que es mi director favorito, lejos. Yo rayé mucho tiempo con él, pero siento que en el último tiempo ha estado como fallando. Además, con mi gran amor platónico, Eva Green de protagonista, siento que sus últimas películas han ido como en la baja. Ahora viene de nuevo con una serie para Netflix sobre Merlina Adams, donde los ¿Ya? fans están pidiendo a Eva Green como protagonista y a Johnny Depp o a Oscar Isaac. Y ahí estaría bueno. Bueno, para mí ver a Eva Green haciendo de trapero ya es suficiente, pero sí. Ya te Oye, pero entendí. volviendo un poco al tema anterior, y hablando de Tim Burton, también yo encuentro súper relevante como Tim Burton también ha trabajado eso a lo largo de su filmografía.
el mostrar lo terrorífico o lo que está mal de una manera bella y hermosa. Siento que ese toque como de sacar al monstruo de lo monstruoso y mostrar como la humanidad de él o el alma que tiene, lo encuentro bastante interesante y bastante bonito. Yo rayé la papa y después te voy a mostrar, tengo unos dibujos en mi pieza como si tuviera 15 años de Tim Burton. Es que es maravilloso también, claro, tiene que ver no solo con el tema de la oscuridad, sino que como que tú ves algo, ¿sí? Ya ves una, dos, tres películas y ya entiendes cómo es el tipo, los colores que utiliza, la paleta de colores, las formas, no sé, yo lo encuentro, para mí lejos es mi director favorito, la musicalidad también, tiene todo, es tan completo en su propuesta, es como, no sé, yo lo encuentro fantástico, fantástico, me encanta y me emociona mucho, creo que tiene esa cosa también como entre nostálgica, como hoy día le hablaba a mi madre, estábamos escuchando a Ennio, Grande, Enio. y sí, yo le decía, me pasa, por ejemplo, con la música de Cinema Paradiso, con el tema de amor, que era como, me genera una alegría, pero en el fondo, como hay una pena, como una triste, como una triste alegría, o una alegría penosa, pero me pasa lo mismo las películas de Barbie, como que me generan una cosa como que, ay, sí, me encanta, pero me genera una, como dirían los brasileños, saudade, que es una palabra que no tiene traducción en español, pero como eso, es como una nostalgia espantosa. Sí, 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 la cachaba. Oye, volviendo un poco para atrás, retomando un poco la conversación, siento que ya que tú andabas por ahí por dignidad también, me gustaría retomar un poco el tema de tus abuelos y la cultura, sobre todo viendo cómo en medio de la pandemia se vio mucho más afectada. No voy a echarle toda la culpa al gobierno actual porque la cultura viene mal de hace bastantes, desde siempre diría yo, nunca se le ha dado la importancia que necesita, pero claro, este último gobierno está, parece que tratando de enterrarla. Eh, desde tu perspectiva y desde tu cercanía con tus abuelos y también tu perspectiva personal, claro que también la quiero escuchar, ¿qué te pasa con esto y qué les pasaba a ellos con toda esta falta de apoyo a la cultura, con este estar golpeándolos todo el tiempo, con hacer que la misma gente del medio se pelee por ganarse fondos, ¿cachai? Como decías tú, que todo lo decías siempre los mismos, ¿por qué no todos? O eso de también, siempre lo mismo, en verdad. Eh, y el estar como constantemente en una lucha contra ellos mismos. Es como, lo que también pasó aquí en la pandemia, que era como, ahí tienen un fondo, peleense entre ustedes como para ver quién come. Sí, ¿Cachai? En algún momento también lo conversé con Paulina García y decía, ¿cómo voy a postular yo a ese fondo sabiendo cómo está el resto de mis compañeros? Por lo menos yo estoy haciendo algo. Finalmente también uno se termina dejando de lado a uno, esto en palabras mías, termina dejándose de lado uno por salvar al de al lado cuando en verdad estábamos todos mal. ¿Cachai? o sea, yo creo que va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero yo creo que si mis abuelos no hubiesen muerto en marzo, la primera semana, hubiesen terminado muertos de la pena a mitad de año. O sea, cuando, ¿qué nos salvó de la pandemia? ¿Qué fue lo que nos mantuvo vivos, esperanzados y relativamente cuerdos? Fue el tener acceso a un poco de cultura. Fue que la mayoría de los músicos, por ejemplo, se dieron el tiempo de hacer live. O sea, tú veías a gente, o sea, yo amo a LP y ella va y hace un live para que la escuchemos cantar y nos tira buena onda a todos porque estamos todos, todo el mundo está cagado por el tema de la pandemia. Entonces, ahí te das cuenta lo vital y lo fundamental que es parte como es
parte de la esencia del ser humano la actividad cultural. Entonces, y cultura no solo tiene que ver con el cine, el teatro, la ópera, la danza, el lenguaje, la escultura, la arquitectura. Si tú no logras entender cada una de esas cosas, no logras entender el mundo. Y cuando no logras entender el mundo, terminas votando por Piñera por segunda vez. Yo creo que lo que nos hace hoy día el teatro, por ejemplo, que es lo que yo encuentro fantástico, es darte cuenta cuando las cosas no están bien. Es una crítica constante. Por ejemplo, me acuerdo una de las últimas obras que logré ver fue Odisea 2000. ¡Ay! Me voy a morir, perdóname, Martín. La de la Pato Gallina, que era como Odisea 2023, ponte tú, donde mataban a los grandes genios de la maldad de Chile, y es fantástico. Como que van matando a estos personajes desgraciados, muere hasta la vieja mierda. Fue fantástico, por lo menos la vi morir en las tablas. Creo que se llama Odisea 2023 o algo así, de la Pato Gallina. Y ahí hace todo una crítica sobre cómo hemos sido incapaces de no repetir la historia en este país. Cómo hemos elegido constantemente, hemos tomado malas decisiones políticas. Cómo tenemos hoy día un ladrón como presidente. Un tipo que no tiene o sea, no es un buen estadista, no es una persona muy letrada, no es una persona culta, es un torrante con plata. ¿Te fijáis? Entonces, y así vemos nuestra amplia casta política, que en realidad no muchos se salvan. O sea, muy buena onda será la señora Giles, pero uno la ve votar y dice, bueno, ¿qué está votando esta señora? ¿Cachai? Lo digo por la última votación, a propósito de la última votación sobre el tema de las FP, ¿cachai? Entonces, finalmente, yo siento que los gobiernos dictatoriales de derecha no quieren promover la cultura porque promueve el pensamiento humano. Y por eso le ponemos la mayor cantidad de trabas. O sea, no me explico de otra forma. No me lo explico. Claro, efectivamente, no tiene ninguna lógica abrir un mall y cerrar un cine. Cero lógica. Ahí se va viendo cómo van poniendo esos trabas que dices tú, porque efectivamente todo el mundo se dio cuenta en la pandemia de la importancia de la cultura, el leerse un libro, el ver una serie, ver una película, escuchar música, conocer una banda nueva, etcétera, etcétera. Gracias a eso todo el mundo se terminó salvando de no tirarse por la ventana Y de no algo. matar con la persona con quien vivía. Claro, efectivamente. Entonces, como todo el mundo se dio cuenta, porque de hecho en el mundo cultural siempre por el lado del cine por lo menos, siempre se decía que esto también muy impuesto como una semilla que sembraron en la cabeza de la gente, que el cine chileno es todo malo o que es todo de dictadura. Entonces, como siento que la gente en medio de la pandemia empezó a ver series chilenas, películas chilenas, onda media, se saltó a la fama Sí. y la gente se empezó a dar cuenta de que el cine chileno era bueno y querían O que, consumirlo. o que todo el cine chileno es lento. ¿Te acordás que había como Sí, esa premisa? El sí. cine chileno es lento. El lento, fome, ¿cachai? ¿No? Y la gente se dio cuenta y lo consume, onda. Veo a mi mamá como se lleva 3 días tratando de ver a la gente topo y no puede. Que como cuida a mis sobrinos, a los hijos de mi hermana, está ahí cansada, ¿cachai? Y todas las noches como ya como 3 días tratando de verla, ¿cachai? Y el cansancio le gana y me ve al otro día y me dice, pucha, no pude ver a la gente topo de nuevo, ¿cachai? Y yo cuando había visto a mi mamá interesada por ver cine chileno antes, ¿cachai? Sí, sí. Entonces como interesante y es lindo ver eso, pero también por otro lado es darse cuenta que el gobierno sigue aplastando, aplastando y aplastando. Yo tenía mi propia teoría. Yo dije, no, ¿Ya? estos van a soltar el cine y el teatro ahora en febrero porque probablemente no entren de nuevo.
como la excusa, así como ya, hueven 5 minutos y después para adentro. Espero que mi teoría no se haga realidad y que no nos entren de nuevo, pero parece que la cosa va para Que allá. vamos, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que uno ve la cantidad de contagiados. Estamos igual con el mismo nivel de contagios de julio, que era la época Sí. donde estábamos súper encerrados. ¿Cachai? Entonces, a mí me da la sensación que como este gobierno no quiere soltar ni un peso, nos van a mantener con este mismo sistema de toque de queda, que es una ridiculez, porque no sirve para nada, y cuarentena los fines de semana, que tampoco nos sirve para nada. O sea, fíjate que justo este fin de semana había muchas actividades feministas, pañuelazo, tejer cositas, hacer no sé qué, el lienzo no sé cuánto, parque forestal, Bustamante, bla, 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 y tuvieron que bajar todas las actividades, excepto las que estaban en Providencia, porque Providencia todavía sigue sin entrar, está como en la fase 3 o 4. Pero imagínate, ¿por qué está ahí? ¿Será porque es una alcaldesa derecha? ¿Será porque además hay mucho del rubro gastronómico que debe haber apretado un poco a esta gente? Uno ahí no sabe. A mí me da la sensación que no nos van a volver a encerrar, pero fíjate, la gente que se está muriendo es Pero nos la van a gente seguir que tiene matando. menos acceso. Sí, porque es la gente que tiene menos acceso a salud de calidad, es la gente que tiene peor sistema inmune, porque come de mala manera, descansa de mala manera, trabaja de mala manera. Entonces, finalmente nos sigue matando. Este gobierno nos sigue matando. Empezó matándonos el 18 de octubre del 2019 y sigue matándonos hasta el día de hoy. Oye, quiero ser tu fan. ¿Puedo ser tu fan? Podemos juntarnos a tomar Sí, muchos cafés. sí, no, frases icónicas, sí, está bien, está bien. ¿Y qué crees tú que pensarían tus abuelos al ver todo esto? Bueno, como decía al principio, los hubiera matado ver esto. Sí, pues yo creo que ellos hubiesen estado sumidos en una profunda tristeza. Yo creo que para ellos el golpe significó un antes y un después. Para Alejandro el golpe significó dejar de escribir durante muchos años. La muerte de su mejor amigo, Víctor Jara, significó para él uno de los grandes dolores de su vida. Yo creo que él jamás pudo recuperarse de la muerte de Víctor, porque además que es una muerte, no estoy diciendo que las otras muertes no hayan sido injustas, pero estás matando a un artista por hacer arte. Es una cosa de un nivel de salvajismo, bueno, que se ve replicado el día de hoy de la misma manera. O sea, es una forma casi como, es casi una analogía de lo mismo que están haciendo hoy día, matando a los artistas. Entonces, para ellos la dictadura significó salir de su país, significó dejar muchos amigos atrás, significó saber que muchos amigos habían muerto también, significó el apagón cultural que conversamos hace un rato. Entonces, finalmente, yo creo que esto les hubiese roto el corazón, les hubiese roto el corazón profundamente. O sea, fue lo que un poco me pasó a mí. Yo tenía un tema para los 11 de septiembre, yo hago una especie de cicletada por los distintos lugares de memoria. Empiezo en la Clínica Santa Lucía, que es justamente el lugar más cercano a mi casa de esa época, donde nosotros vivíamos a dos edificios de la Clínica de la Dina, la Clínica Santa Lucía, donde llegaban los detenidos desaparecidos y las detenidas a ser revividos para seguir siendo torturados. Ahí empezaba, después iba a Londres 38, iba al Museo de la Memoria, después iba al Estadio Nacional. Y una de las cosas que uno recuerda de toda esta travesía y de todo lo que yo escuché desde muy pequeña, que ojalá para que nunca más en Chile. Para que nunca más en Chile. O sea, lo entendimos, de verdad que lo entendimos. En este país no puede volver a pasar
que maten personas por pensar distinto. Ni siquiera a los mayores infelices de derecha. Yo no lo voy a matar porque es un imbécil. Le tengo penita. ¿Cachai? A Luciano Cruzcoque que no lo odio. Me parece un tipo patético. ¿Te fijáis? No lo voy a matar sí, por eso. un paréntesis, que creo que como que va un poco a eso que decías recién. Salió un tuit muy popular que decía, hoy qué triste lo que pasó con el hijo de Cast. Le responden, ¿qué le pasó? Y le responde de vuelta la persona que hizo el tuit, es hijo de Cast. Claro. Qué peor que eso. Qué peor que eso. Claro, entonces como que uno pensaba que en este país había aprendido la lección. Y ahí voy con que si la cultura, la lectura, la educación cívica, fuera algo que fueran las bases fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, hoy día el gobierno de Piñera no estaría. Como que, no sé, yo estuve muchos años viviendo, o sea, mucho tiempo viviendo en Bolivia y viviendo en Perú, de pura loca nomás, que una vez y que le gusta viajar. Y mucho tiempo sentí yo que en Chile se miraba por sobre el hombro, quizás por tener también muy arraigado esta cultura indígena, que este país, justamente por falta de cultura, lectura y educación, se siente como que no somos mapuches, ¿no? Por favor. Y estos, los peruanos, las peruanas, sacaron al presidente. O sea, hacen una revolución, se toman las calles y sale el presidente. En Chile no pasa nada. O sea, todo lo que hemos vivido, la cantidad de muertos, la cantidad de mutilados, ¿para qué hablar de la gente torturada, las mujeres torturadas en las comisarías? O sea, y no pasa nada. Y tú ves a lo, perdón, y aquí voy a hacer, me van a odiar para toda la vida, pero tú ves a estas actrices y actores del retail que callan, porque temen perder su puesto de trabajo. Los ves ahí metidos en teleseries durante año tras año, en vez de decir, ok, yo ya hice mi parte, ya estoy forrada. Démosle la opción a que entren más actores para que no sea solo un grupo de actrices y actores que vivan de esto y otros se caguen de hambre. ¿Cachai? Me van a odiar. Me van a odiar. No. Estamos todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Quizás aquellas personas te odien, pero no, nosotros estamos de acuerdo. Soy más tu fan en este. Sí, no, y la típica, no más odio en sus redes sociales. Que vuelva Claro, la claro, paz. claro, no es la forma. No es la forma. No es No, la ni siquiera forma. no es la forma, no es la forma, es como, era como un discurso medio de paz como para los, súper amarillo, como para los dos lados, ¿cachai? Así como, Claro. solo queremos paz de ambas partes y cosas así como, igual bien nefasto y amarillo. Oye, me gustaría pasar un poco más a lo íntimo, pero no tan íntimo de tus recuerdos más personales, sino que, eh, ¿cuál es tu mejor recuerdo con Alejandro y con Bélgica, pero ligado al mundo cultural que tengas con ellos? Uy, oh, es que tengo tantos. O anécdotas también. Eh, bueno, la del Yuju, de la remolienda, que esto, yo no me acordaba, pero se acuerdan las actrices de esa época. Eh, a ver, de cosas así como del teatro. Es que yo creo que las cosas como que más recuerdo que podía compartir con ellos in situ era como ir a ver cine. Destruir, criticar, y en algún momento me di cuenta que yo era una pequeña, no sé, era como, me pasó mucho, yo creo que hasta como los 15 años, y yo parecía muy inteligente, era como, oh, qué niña más inteligente,
porque me acordaba todo lo que decían mis abuelos con respecto a una película, y yo repetía, entonces sonaba muy inteligente, y era como, oh, qué niña más brillante. No, no, era todo mentira porque yo no creía eso. Y me pasó con la entrada a la adolescencia que empezó a haber una crítica. Y una crítica sobre todo cuando yo me separo del Partido Comunista, cuando encuentro que es espantoso, cuando considero que es nefasto, cuando considero que el Partido Comunista chileno es el menos comunista de todos los partidos del mundo. ¿Cachai? Cuando me doy cuenta que esta cosa como de horizontalidad es muy machista, muy misógina, que tiene que ver con intereses políticos. Y claro, en esa época mi abuela estaba apoyando a la Gladys Marín para la presidencia. De hecho, mi abuela participó en un spot apoyando la candidatura presidencial de la Gladys. Yo creo que la Gladys es un tema aparte. Ella era otra cosa. Entendía otra forma de ver el comunismo. Yo creo que ahora, si ve lo que pasa hoy día, estaría con Arcás, mi abuela. ¿Cachai? Entonces, claro, yo creo que en algún momento fue separarnos un poco de las visiones que teníamos cada uno, pero había un respeto mutuo. Un respeto. Yo me acuerdo que empecé a ser adolescente y empecé a carretear y que salir, qué sé yo, y mis abuelos los días domingos ponían música clásica, como si fuera heavy metal, como quinceañeros escuchando heavy metal. Entonces tú sentías y los ventanales, ponte tú Carmina Burana, y era como mierda, quiero dormir. Más encima mi ventana daba directo al departamento de ellos y era como, era impresionante. Y otra anécdota así como muy divertida fue cuando mi abuelo, y como ya no está, lo puedo decir, se le ocurrió incursionar en el tema de la novela con la señorita Kitty. Por favor, no la compren, no la busquen, no la lean. Porque mi abuela había sufrido la muerte de Kitty Warren. ¿Quién es Kitty Warren? Su gata amada. Era tan amada que esta yegua me veía y me odiaba. Era como, me vienes a quitar a mi hombre. Era una gata posesiva, una gata de pelo largo, ridícula, que era como los ojos de Alejandro, y estaba el Curro Cadenas, que era el gato de mi abuela. Y cuando la Kitty muere, fue de verdad un luto. Alejandro lloraba todos los días, era una cosa impactante. Y a partir de eso escribe la peor novela escrita en Chile, La señorita Kitty. Y fue como una de las como cosas divertidas, fue como, oye, ¿te gustó la novela? Y tú quedas así como, me imagino que fue del dolor. No estaba tan bonita, ¿cachai? Pero fue muy divertido eso, ¿no? Así como, no, me cargó, no sé si la leíste, pero no la leas, si fue así, no lo hagas, no lo hagas, te voy a salvar. Es que igual me llama la atención porque yo igual mi perro murió hace como 3 años, lo tengo tatuado en la pierna, tengo su nombre tatuado en mis manos y lloré como por más de un año todos los días, al menos derramaba una lágrima terrible, entonces quizá a mí me llegue al corazón, sí. Es que ni siquiera era la historia, no era como, hay cachado que hay unos libros de la gata Emilia, que es como una gata fantástica. No, pues no era algo así, era una espantosa novela de amor, de una pareja, no, sí, ya, dale. mala, no, es ya. de hecho la voy a buscar solo para prestarte, para decir que viste que no sé, o quizás ahora la lea y me guste, no sé, ahora ya tengo un recuerdo también. Y tengamos que borrar esta parte de la entrevista. Evita. Sí, pero igual también, por ejemplo, al buscar fotos de tu abuelo en internet también está mucho fotos con gatos también, y bueno, tienen una peli, los gatos viejos también, donde ahí también están con la Cata Saavedra también. Y la Claudia Celeón, sí. Sí. Yo creo que los gatos son parte, a ver, mis abuelos fueron los primeros hipsters, basta ver el look de Alejandro de toda su vida. O sea, si hay alguien que fueron los primeros hipsters, fueron mis abuelos.
Entonces, vivían en un departamento en el centro, al frente del San Cristóbal, muy hipster, o sea, San Cristóbal, Santa Lucía, muy hipster, y sus mascotas no eran perros, eran gatos. O sea, siempre adelantados a su época, ¿cachai? Yo, yo tengo un Y gato sus negro lentes hermoso que se también llama, muy hipster. y los lentes, pues yo tengo un gato negro que se llama Ibsen. Adivina dónde salió el gusto por los gatos. Sí. Está bien. Oye, y bueno, ya que mencionamos a la Cata Saavedra, me gustaría también darte el espacio que puedas contarnos un poco sobre la fundación, lo que se pueda. Ah, sí. Bueno, una de las cosas que Alejandro siempre pensó era como en el proceso creativo, en el teatro, siempre hay mucho apoyo ya cuando las obras están conformadas y para el tema o de escenario o de vestuario o para el trabajo en sí, el ensayo, etc. Pero no existe ninguna fundación ni ningún estamento estatal que apoye a la escritura de teatro, o sea, a las dramaturgas y a los dramaturgos jóvenes. Y justamente que este proceso de la escritura de teatro también tiene que ver con lo que hablábamos del oficio. O sea, hay que escribir. Para poder ser o una buena dramaturga tienes que tener oficio, tienes que escribir. Excepto que seas Wallace, que ya eso es un tipo ya fuera de serie, pero que son uno en un millón, ¿te fijáis? Pero tiene que ver con eso. Y Alejandro quería resguardar todo su material cultural, sus obras, su cuadro, sus libros, todo para poder hacer una fundación que apoye el trabajo de las dramaturgas y dramaturgos jóvenes. Porque piensa que en su último año, o sea, su último época de su vida, por ejemplo, no sé, pues esta obra Cabeza de OVNI fue escrita por una dramaturga súper joven. Y ellos tenían mucha confianza y le tenían mucho cariño a la gente joven. Si tú te fijas, por ejemplo, no sé si viste en algún momento algo del funeral, mucha gente joven se sintió tocada o, o a mucha gente le enseñaron, a mucha gente guiaron, eran muy generosos con su conocimiento, siempre fueron tremendamente generosos. Ahora, no era una generosidad sino más, era como si tú eres brillante, si tú eres inteligente, si tú demuestras eres dedicada, eres trabajadora, trabajador, vamos, te apoyo, te ayudo. Yo recuerdo en algún momento incluso haber conocido a estudiantes en práctica o haber conocido gente que quería hacer tesis sobre los abuelos. Era gente que estaba muy dispuesta a educar, a apoyar, a guiar. Eso, yo creo que por eso, más que, porque de la época de mis abuelos hay grandes actores y actrices, pero hay algo que ellos tenían, que era la vocación por el educando, el entender que en el proceso educativo no solo hay una enseñanza y un aprendizaje por el que enseña, sino que el educando también enseña al educador. ¿Te fijáis? Y eso lo entendían muy bien, porque ellos aprendieron, se empaparon también de esta cosa, de esta gente joven. Yo recuerdo cuando trabajaron con Boris Kuercha, cuántos años más joven era Boris cuando empezó a trabajar con ellos. Pero tenían esa cosa, no miraban por encima del hombro a la gente joven, no era como, no, tú no tienes experiencia, no sabes. Al contrario, era como una reciprocidad en el aprendizaje y eso es muy bonito. Por eso yo creo que tanta gente los admira y los quiere. Oye, y tocando ese mismo tema, de alguna forma también en el funeral tú te diste cuenta, porque esto nosotros lo habíamos conversado por teléfono anteriormente, y ahí me lo dijiste y de ahí lo agarré para que se lo cuentes a toda la gente que nos esté viendo ahora, eh, que en el funeral comenzaste como un proceso de darte cuenta y de soltar quizá un poco a tus abuelos,
porque te diste cuenta que eran más que tu abuelo y que eran unas personas que trascendían. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Sí, me pasó cuando, cuando Parot subió una fotografía de ellos y empezaron en Instagram los comentarios. Ellos no sé qué, y hablaban, la gente, las personas hablaban con mucha propiedad de lo importante que habían sido, eh, fundamentales, grandes maestros, me ayudaron, no sé qué, gran aprendizaje. Y de repente fue como, eh, sí, fueron mis abuelos, eh, crecí con ellos, tuve la fortuna eh, de ser la persona que soy gracias a ellos. Para mí, ellos tienen casi tanta importancia, o sea, están como al mismo nivel de mi madre, de, de, de lo fundamental que fueron en mi vida. Pero me di cuenta que también tenía que soltarlos, porque son importantes para muchas personas, trascendieron en muchas personas. Y por eso, a pesar de que ellos no estén hoy día, siguen estando vivos en sus obras, en sus estudiantes, en lo que dejaron. Y por eso se transforman ya dejan de ser personas, son íconos del teatro. Oye, qué bonitas palabras. Con eso me gustaría que cerráramos esta entrevista. Quiero agradecerte por tu tiempo, por tu sinceridad, por tu honestidad, por destrozar al gobierno, por estar ahí también luchando en la calle, y por tantas otras cosas. Y sobre todo gracias por tu honestidad y abrirte esta conversación, porque sé que no sueles hacer este tipo de entrevistas. Así que de verdad, muchas gracias por haber compartido todo esto. Además, en un día tan importante y tan especial para ti como es el aniversario de muerte de tus abuelos.